Bueno, el placer de estar con ustedes nuevamente. Felices de que sea jueves y volver a encontrarlos. El señor Javier García, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, ¿no tenías ganas de reencontrarte con tu público? No, muchas ganas, pero bueno, hay otras, concurrencia, no solo la del domingo, es una elección concurrente de la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay concurrencia del programa con el partido de la Academia, claro. Racing Club. Acá el señor que es hincha fanático de Racing junto a toda su familia. Estamos en la recta final de las PASO, un título que no se puso por estos días, pero es cierto, está bueno, termina la agonía, en la incertidumbre, veremos. Finalmente empezamos se empiezan a conocer las cartas, hasta ahora todos se ojeaban. Vamos a hablar ahora de las PASO, las elecciones, vamos a dar una especie de guía, vamos a ayudarlos en la medida que podamos, con sugerencias, por supuesto, con información, pero también les anunciamos que en unos minutos vamos a estar hablando de Carlos Raimundo Roberts. Con el periodista, no de. Porque es uno de los coautores de este libro, que se llama Conurbano Salvaje. Claro, título que justamente, ¿no?, puesto en estos días, que la triste tragedia que ocurrió en Lanús, ¿no?, donde el asesinato de esta chica de 11 años, y bueno, justo ese título, Conurbano Salvaje, de unos hombres que más debe conocer y habrá estudiado las miserias del conurbano bonaerense. En minutos nada más, con Carlos Roberts, vamos a estar conversando. La recta final de las PASO, unas PASO con muchos puntos interesantes. Por ejemplo, es la primera elección después de varios años, 2 décadas, te diría, donde no participan de forma directa Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sí, y no solo no participan, sino que su poder ha menguado. Exactamente. Porque si bien pudo haber existido alguna elección en la que no pudieron haber participado directamente, creo que podemos recordar solo la de la última, la anterior a esta. Sí, que después fue esta foto la que estamos viendo en pantalla en la Asunción, donde vos fíjate, de los 4, 3 están fuera de carrera hoy. Sino que aparte estamos por presenciar, a partir de diciembre de este año, que va a ser la primera vez en mucho tiempo, en que ninguno de los dos va a tener ningún cargo, en principio. Sí, pero ninguno de los dos va a tener ningún cargo y sus propias fuerzas políticas, su nivel de liderazgo queda reducido a fracciones importantes, fanatizadas y demás, pero por lo menos no representativas a nivel de poder comandar lo que es la nueva era de esos espacios políticos que antes, durante tanto tiempo, condujeron con diferentes maneras. Claro, vos pensás que Cristina es candidata desde 2015, digo, ya en las grandes ligas. Ella venía de ser senadora. Claro, 2005 decimos. 2005, perdón. 2005. Quise decir, en esa interna con Chiche Duhalde. Exacto, donde ahí Kirchner borra del mapa a Eduardo Duhalde, ¿no?, que era el mentor de la candidatura de Néstor Kirchner y del gobierno de Néstor Kirchner. Y ahí en ese enfrentamiento es donde queda destruido el poder de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros intuimos que va a pasar hacia adelante? Claro, es un escenario muy probable. Por los dos lados. Exactamente. Tanto Sergio Massa, si es el triunfador de la interna o en un eventual gobierno de Sergio Massa. Conociendo sus antecedentes. Y porque tal vez es un instinto de supervivencia. Por supuesto. Se tiene que desprender de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo mismo sucede si gana Horacio Rodríguez Larreta, que ya lo hizo. Sí, batalla que ya empezó. Claro, Rodríguez Larreta ya lo hizo y que también camino que tomará seguramente Patricia Bullrich si también es electa. Sí, aunque ella tiene, digamos, ¿cómo es que le decís vos? Un saltimbanking. Tiene facilidad para... Sí, ella sí, pero me parece que no le queda otra cuestión, porque aparte, si no, esta cuestión de quién tiene la lapicera. Claro. Si no matan al expresidente o a la expresidenta, siempre va a estar esta situación que ocurrió con el doble comando de Alberto Fernández. Y una cosa que comparten Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner sobre este fin de ciclo de sus carreras políticas, en principio fin de ciclo de sus carreras políticas, los dos tienen miedo que sus posibles sucesores, tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, los hagan desfilar por tribunales. Che, Alberto Fernández no dijimos nada, ¿no? Que lo vimos en la foto, que está reemplazando a Marley Por el Mundo. Sí, tiene un viaje de egresados constante. De acá es como una... Cuando Marley tuvo problemas y se guardó... Exacto, él es el reemplazante, es el nuevo Iván de Pineda, también, ¿no?, recorriendo el mundo. Se programó ya 5 viajes. Entre ellos Cuba. Cuba, también va a ir a Nueva York, bueno, varios viajes, Chile, a la Asunción en Paraguay también, algunos más cerca, otros más lejos, y hay unos potenciales viajes todavía. Con una curiosidad, viste que Alberto Fernández no lo lleva ni al cierre de campaña, no lo muestran, no hablan de él, lo desprecian sistemáticamente, como que es el hombre de todos los males. Sin embargo, en la lista de Unión por la Patria van todos los ministros de Alberto Fernández. Es una curiosa, va el ministro de Economía, va el canciller de Alberto Fernández, va el ministro del Interior de Alberto Fernández, van todos los ministros de Alberto Fernández, pero el responsable de este desaguisado solo es Alberto Fernández y no su gabinete. Aparece una tercera persona, posición, digamos, en las elecciones, cosa que no estaba pasando, una tercera fuerza con
en apariencia bastante peso, como es el caso de Javier Milei, claro, en las últimas décadas no se dio por esta polarización, exacto, por este River Boca, que este gran negocio de Cristina y de Macri, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablábamos antes, de este fin de ciclo de la figura de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, este debilitamiento de sus figuras. Sí. Bueno, tal vez tenga que ver con esta irrupción de este tercer espacio de Javier Milei, que muchos encuestadores dicen que es una batalla de tercios. Claro. Y aquí habrá que ver este domingo si se consolida ese escenario y esa fuerza electoral que pareciera tener, a ver si la capitaliza en votos Javier Milei. Es la otra gran incógnita. 10, 20%, 15%. Cada uno de esos porcentajes le asigna un mayor o menor valor al peso político, a la musculatura política de Javier Milei. Recordemos, fue el primero a lanzarse. Exacto. En marzo de 2022. Humildemente fue en este programa. Lo anunció acá por primera vez y contradijo esa cuestión de la ciencia política que dice que no hay que lanzarse muy temprano porque si no su figura se va desgastando. Bueno, Javier Milei llega a la elección sin el desgaste. Sí, obviamente tuvo sus situaciones, sus momentos, sus altos y sus bajos, pero no tuvo nada que ver con el prematuro lanzamiento para lo que era la ciencia política. Sí, tuvo algunos tropiezos, también ese acto donde el custodio salió armado arriba del escenario. El cierre me parece que no fue lo más feliz porque uno creía que iba a buscar el voto de otros sectores y solamente terminó consolidando, me parece, el voto, quien lo sigue permanentemente. Sí, pero a raíz también de esta triste tragedia que sucedió en la provincia de Buenos Aires, fue el único candidato que sí pudo tener la foto de cierre. Claro, porque lo hizo 2 días antes. Exacto, porque lo hizo 2 días antes y todo lo demás se suspendió, todos los actos políticos de cierre se suspendieron, con lo cual Javier Milei fue el único candidato que pudo hacer esa demostración en el Movistar Arena, demostración importante, ¿no? Porque llenó el estadio, hubo manifestaciones de mucho cariño, de mucho afecto. Habrá que ver, como decíamos antes, si eso se consolida después en un voto y si después puede sostener ese caudal electoral. Porque hay algún temor de que la elección vuelva a polarizarse luego de la elección de las PASO. Un dato importante que no muchos recuerdan. En los últimos 2 años es la segunda vez que todas las fuerzas políticas deben suspender sus actos de cierre por un tema de inseguridad. Sí. En el año 2021, cuando había elecciones legislativas, ya a la altura de las generales, no el de las PASO, asesinaron a un kiosquero en el municipio de La Matanza. Sí. Seguramente lo recuerdan. Lo recuerdo, que hubo incluso medio unas puebladas. Exactamente. Y con fuertes manifestaciones hacia el intendente, Fernando Espinosa, quien después terminó ganando las elecciones. Sí. Lo cual es un parámetro a tener en cuenta. No, en La Matanza nunca han perdido. Exacto. Todas las fuerzas debieron suspender sus actos, al igual manera que ocurrió ahora. Sí. Sí. Un dato a tener en cuenta. Esta Argentina común cíclica que siempre hablamos y que uno no se termina de dar cuenta, pero pareciera que se va acostumbrando a ciertos fenómenos que no pasaban. Sí, absolutamente. Esto por eso pareciera ser que la suspensión de los actos políticos tapa de alguna forma lo que viene sucediendo, y lo que viene sucediendo es un horror y es responsabilidad de la clase dirigente que ahora se solidariza. Que en términos políticos, te digo, para la mayoría de las fuerzas les vino bien suspender el acto. ¿Por qué? Porque es una exposición menos que tienen de cometer algún tipo de error. Eso en principio, digamos, es una oportunidad menos de equivocarse que tienen. Y también porque no saben cuál puede llegar a ser la reacción ante un momento de efervescencia social cuando ocurre un caso de tal magnitud, ¿no? Como es el asesinato de una nena de 11 años. Y sobre todo porque todos se sienten ganadores y por eso no quieren tener ningún traspié cerca de la fecha del domingo, que es la elección, porque Sergio Massa se siente ganador en la interna con Grabois, porque tantos Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, ambos se sienten ganadores, mucho más fina la diferencia, pero los dos equipos de campaña sienten que están por encima del otro en 2 o 3 puntos, con lo cual ¿por qué exponerse a una pérdida de último momento? Por eso, si uno se fija, los mensajes de último momento son muy prudentes de ambos candidatos. Retomando el caso de Javier Milei, en las últimas horas, hoy recibió el apoyo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a lo cual nos preguntamos si es un favor o un salvavidas de plomos. Bueno, claro. Pará, lo miramos. Dale. Olá, prezado Javier Milei, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. A começar que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. E queremos, sim, ser grandes à altura do nosso território e da nossa população. Assim sendo, nesse momento, eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E se Deus quiser, irei visitá-lo brevemente. Um abraço mais uma vez, felicidade a todos os hermanos argentinos. Digo una cosa, más allá de que ahora vamos a discutir si le hace un favor o no, este hombre que viene en pantalla, Jair Bolsonaro, acá tanto se discutió lo de la proscripción de Cristina porque fue condenada por corrupta, por la justicia. Este hombre está verdaderamente proscripto en Brasil porque
el Tribunal Electoral lo sancionó a que no se puede presentar en las próximas elecciones. Y acá nadie se solidarizó ni nadie dijo la mano de la justicia, de la intervención de la justicia. Ahora, si le hace un favor o no, creo que puede ser el mismo error o no que vos analizabas antes, que es, le siguen hablando a los propios. Exactamente. ¿No? Encontramos un video que nos valía la pena porque vos viste que, por supuesto, todos los candidatos tienen que hablar de la honestidad. Sí. Sí. Y hay un filósofo contemporáneo, expresidente, que hemos sin duda, encontrado, de frases célebres múltiples, sí. Y entre ellas encontramos la siguiente, sobre quienes hablan de la honestidad. Escuchen. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Es una frase extraordinaria. Y que lo diga él, ¿eh? Es una frase extraordinaria. Quiero hacer una pastillita cortita de estas cosas y ya nos vamos a meter en el terreno del conurbano, pero hacemos hincapié con esto. En las elecciones encontramos de todo. Y dentro de las prácticas es regalar elementos. Sí. Hasta plata se regalan. Tenés al candidato salteño Olmedo. Bueno, en Tucumán también. Regala $100. Bueno, hay que ver ahora las oficinas de la ANSES, distribuidas por el centro porteño, las colas que hay en esas oficinas, que en general hay movimiento, pero bueno, ahora hay muchísimo más movimiento. En Quilmes no solamente se propusieron regalar bicicletas, sino también adelantar la fecha del Día de la Niñez. Claro, porque les quedaba postelectoral. Escuchen. Se entregan bicis para los chicos de las escuelas primarias. ¿Lo vieron? Eso es lo que quiero hacer en mi próxima gestión. Que todos los chicos y las chicas tengan una bicicleta, que puedan jugar en la plaza del barrio, que se puedan divertir, que sean plazas seguras, con juegos lindos. Así que ahora vamos por este sorteo y en nuestra próxima gestión, anotá, Gandulfo, bici para todos los chicos de primaria en Quilmes. ¡Vamos todos! ¡Vamos a andar! Bueno, no solo regalan bicicletas, sino que adelantan el día de la fecha. fecha. Es el famoso derecho a disfrutar del que hablaba Kicillof y Cariñano, ¿no? Exactamente. Que pagaban los viajes egresados a los chicos de Gonet por el derecho a disfrutar. Bueno, igual esto no hay antecedentes, te diría hasta tan groseros, digamos. En Quilmes pueden adelantar el Día del Niño. Sí, 2 semanitas. 2 semanitas. En Venezuela adelantaron la Navidad, por ejemplo. Sí, la adelantaron un par de meses. La adelantaron la Navidad un par de meses para la alegría del pueblo. Mirá. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, queríamos dar este mensaje de llegó la Navidad a Venezuela, mostrando al mundo que en Venezuela se adelantó la Navidad junto al presidente Nicolás Maduro a la voz de 3, 2, 1. ¡Llegó la Navidad! Es importante aclarar que esto era 3 meses antes de la Navidad. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, lo adelantaron demasiado. Muchísimo. Mayra estuvo bien, solo 2 semanas. Cualquier parecido entre Mayra y Venezuela es pura casualidad. Es de tiempo. Es exactamente. Es de tiempo. Carlos Raimundo Roberts, periodista, coautor de este libro Conurbano Salvaje, que la verdad me gustó, gran trabajo, y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Javier, hola Ariel, muchas gracias por la llamada y por leer el libro, por cierto. No, bueno, un placer realmente, con varias radiografías, que es interesante, es un libro que cuenta diferentes historias y que ahora todos hablamos del conurbano y nos acordamos ante un hecho de inseguridad. Claro. Pero lo que hablábamos con Javier antes, como si esto fuera un caso aislado, claro, porque hay muchísimos más, para aquellos que tuvimos la oportunidad de recorrer el conurbano, los que vivimos en el conurbano, que pasan a diario y no conocemos. Hasta historias más fuertes, te diría. Si no, decime vos qué crees, Carlos. No, justamente yo lo que estoy comentando por estas horas es esto. Que, bueno, por la desgracia de Morena, que además tuvo mala suerte porque cayó mal, bueno, le pegaron, en fin, la mataron, obviamente, pero quiero decir, pasan muchísimos casos como estos todos los días. Y uno de los flagelos del conurbano, como si no le faltaran flagelos, es que muchas cosas que allí pasan no trascienden, no llegan a los medios, hay que decirlo, no llegan al gran público, pese a que es un territorio que queda, por ejemplo, qué sé yo, La Matanza está a 20 minutos de la Plaza de Mayo.
Vos sabés que con eso también te quería preguntar en cuanto a la cercanía, y los que recorremos la General Paz, no podemos creer que una avenida, que termina funcionando de límite por supuesto, divida tanto la calidad social de cómo se vive de un lado de la General Paz y cómo se vive del otro. Y si vos lo pensás del lado de provincia, tiene dos administraciones públicas, a nivel municipal y a nivel provincial. ¿Cómo puede ser que haya tanta pobreza, desatención del Estado, falta de educación? Los niveles son bastante diferenciados, y no solamente lo que uno percibe, sino también las estadísticas. Sí, seguridad también, ¿no? Hablando por eso, en todo, no encontrás un nivel superior al de la capital y tiene dos administraciones. ¿Qué pasa ahí? Sí, en todo, digamos, en todos los rubros hay una marcada diferencia entre capital y la provincia, en este caso en el conurbano. Hay dos grandes desigualdades. Una es esta, la que se establece con la capital federal. La otra gran desigualdad es la que se establece dentro mismo del conurbano, porque es un espacio en el que conviven las peores villas del país y los barrios cerrados y countries más exclusivos del país. Y a veces, es muy impresionante porque a veces esto se da pared de por medio. Ahí en el libro, en Conurbano Salvaje, contamos con Daniel la historia de una escuela de General Pacheco, en el Partido de Tigre, sí, que está inserta en un barrio muy bajo, está rodeada de villas, y la principal pared perimetral de la escuela la separa de uno de los barrios más, de los countries mejores del país, más poderosos, que tiene espectaculares chalets, que tiene terrenos enormes, que tiene instalaciones deportivas, esas grandes piletas y además seguridad privada, ¿no? Una pared es la que separa esos dos mundos. Carlos, disculpame que te interrumpa, sí, pero es el momento, si no te hubiese interrumpido. Y ahí me enteré de algo por el libro de ustedes, la verdad que yo no lo sabía. Muchas escuelas del conurbano, durante los fines de semana más que nada, son tomadas por los vecinos para meterse en los tanques de agua o usarlos como pileta, para usar los comedores, para usarlo de cancha de fútbol, y después los lunes vuelve toda la normalidad. ¿Es así o...? Bueno, ese fue el caso concreto de una escuela, que es la que yo te estaba hablando. La que es esta. La que linda con el country es esta de General Pacheco, esta del Partido de Tigre. Esta escuela, después te cuento qué pasa con otras escuelas, pero esta escuela efectivamente fue invadida por los vecinos, hicieron un boquete en la pared y invadieron la escuela. Y la invadieron y empezaron a usarla como propia, sobre todo los fines de semana. Sobre todo los fines de semana, pero no solo los fines de semana. ¿Para qué la usaban? Como decís vos, para bañarse en el tanque de agua, que lo usaban como pileta, para bañarse también, para usar los baños de la escuela, para hacer asados, para jugar al fútbol. Y el colmo del colmo, un vecino tiene 2 caballos y llevó a sus caballos allí para que pastaran en el jardín de la escuela. Y te decía que no es solo los fines de semana, porque también era invadida por esos mismos vecinos, por los barrios que la circundan, era invadida también días de semana. Y entonces las maestras tocaban el timbre, tenían que interrumpir las clases y además prohibían la salida al patio, porque el patio estaba intrusado, como se dice ahora, estaba invadido. Esto es lo que le pasa a esta escuela, pero hay muchas otras escuelas en la provincia de Buenos Aires que le pasan cosas terribles. A ver, que las roban, que son saqueadas. El robo a las escuelas es una cosa absolutamente habitual. En algún momento esto fue noticia, ya no es más noticia, pero entran en las escuelas y roban, les roban computadoras, les roban las manijas de las puertas, les roban algún mueble, algún papelerío, digamos, todos los que les venga bien, toallas. Pero esto es absolutamente habitual. Ha habido escuelas que han sido además incendiadas. Y hay escuelas que, como quedan así, después de estas invasiones, ahora han sido autorizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, alguna razonabilidad tiene, han sido autorizadas que cuando les pasa esas cosas no pueden, pueden suspender las clases, no pueden dictar, no hay clases, entonces
Y ahí lo que termina pasando, y le dejamos a Javi que te quiere preguntar, es que muchos docentes o directoras terminan pagando las roturas de su bolsillo, porque están hartos de esperar que les solucionen. Y después otro dato que me sorprendía, que del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un presupuesto multimillonario, el 95% se usa solo para pagar sueldos. Claro. Sí, sueldos, y vos viste las millonadas. En realidad hay una millonada, bueno, hay cifras estratosféricas en lo que se paga por la cantidad de docentes que se pagan en la provincia de Buenos Aires, y además también se paga una millonada porque muchos docentes tienen licencias, la mayoría de las veces, o muchísimas veces, licencias truchas. Sí, duplican entonces, a los privados, ¿no? La cantidad, el promedio de licencias de lo público con relación al promedio de licencias de lo privado. No, es brutal, eso es brutal, eso es brutal. Eso, la verdad es que está bien que lo hayas señalado, porque eso es como que duele en el corazón, claro, ¿no? Tu hijo va a una escuela privada, va a tener clases. Tu hijo va a una escuela pública, bueno, atajate, porque le va a pasar todo el tiempo que no tenga clases. Ahora, Carlos, que no tenga clases, que no tenga calefacción, que no tenga agua, claro, o que la escuela ha sido invadida. Carlos, yo te quería preguntar por los relatos descarnados que hacen en el libro y que ahora nos estás también contando. Vos que te metiste en ese barro de lo que es el conurbano salvaje, ¿crees que, sobre todo teniendo en cuenta el contrapunto que hubo hoy entre Bernie y Kicillof, vos crees que es tan fácil de arreglar como dice Bernie si se ponen todos de acuerdo, o crees realmente que es de una complejidad que difícilmente podamos recuperarlo en el corto plazo, corto o mediano plazo? Ese fuego de declaraciones entre Bernie y Kicillof es otra interna más dentro de las infinitas internas que hay en el oficialismo desde hace 4 años. Sí. Lo que está diciendo Bernie es: esto es fácil de arreglar, pero no hay una decisión política y que no le correspondería a él, digamos, ¿no? En cambio, Kicillof lo que dice, también se saca la piedra de encima y dice, dice, esto es muy difícil, es muy complicado, esto va a llevar mucho tiempo. Yo creo que tiene más razón Kicillof que Bernie, no es nada fácil. Pero, a ver, Ariel, Javier, esto es muy sencillo. Ahí también lo contamos en el libro con Daniel Vilota. Es muy sencillo. El negocio del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires está manejado por la bonaerense. Claro. Hay absolutamente un caudal extraordinario de pruebas que así lo certifican. El narcotráfico está regenteado en la provincia por la policía bonaerense. Bueno, la verdad es que tampoco es tan fácil solucionar la seguridad con una policía que está distraída vendiendo drogas. No, y una policía que tiene 90.000 efectivos, de los cuales la mitad también tiene con problemas de licencia y demás. O sea, no es el único y aparte, problema. Si bien es cierto que el flagelo del narcotráfico es muchísimo más grave, también seguramente tienen diferentes kioscos, como puede ser la venta de celulares, porque es una actividad que se permite, la venta irregular de celulares, y es lo que le costó la vida a esta chica Morena, porque está como liberalizado el tema del robo de celulares, sobre todo a menores. Sí, efectivamente. Bueno, además hay que decir que están vinculados las dos esferas, la del narcotráfico y la de la policía, no solo por lo que acabo de contar, sino porque los que roban, los que mataron a Morena, son 2 chicos que claro, a los 10 minutos con la venta del celular estaban comprando Paco, ¿no? Claro. Así que otra vinculación más entre esos 2 mundos, el de la inseguridad y el del narco. Lo último, nos queda, por lo menos de mi parte, poquito tiempo. ¿Qué posible solución le ves a esto? ¿Está relacionado a la elección de una fuerza política determinada o va más allá de eso? ¿Es un esfuerzo de todos? Y si es que hay solución, te lo digo con total honestidad. Bueno, vos has sido muy honesto en la pregunta y yo voy a ser honesto en la respuesta. En las distintas presentaciones que hemos tenido el libro, esta ha sido una pregunta recurrente. ¿Tiene solución el conurbano? Y yo soy
como el conurbano, soy salvajemente honesto en mi respuesta. Lo primero que digo es que yo no soy un ensayista, soy un periodista y el trabajo que hicimos con Daniel, bueno, ustedes leyeron el libro, lo habrán visto, es un trabajo de calle, es un trabajo de campo, de salir y retratar realidades. Digo esto porque al decir no soy un ensayista, al menos en este libro y en este tema, y mi trabajo es reflejar la realidad y hemos reflejado la realidad o hemos intentado hacerlo con este libro. Es decir, no soy un experto para decir cuál es la solución del conurbano, pero no te dejo sin respuesta, o no del todo. Dale. No te dejo del todo sin respuesta. No, yo lo que creo, ya dije algo en la respuesta anterior, que esto va a llevar, que no es fácil y que va a llevar mucho tiempo. A mí, lo primero que se me ocurre es que lo primero que hay que hacer es pensar en serio el conurbano. Pensarlo en serio. Digo, el conurbano tiene 10 millones de personas, es más grande, sería la segunda provincia del país. Claro. Digamos, sería imposible buscar una solución si no se la piensa desde el Estado como un problema realmente importantísimo del país. La Matanza tiene casi 2 millones de habitantes, 1.800.000 habitantes. Sí, es monstruoso. Si confiamos en el censo, que ya mucho no se puede confiar tampoco, pero eso es un mundo, Javier, Ariel, eso es un mundo complicadísimo. Esto va a llevar muchos años, pero sobre todo lo primero que se requiere es pensarla en serio, pensar ese territorio en serio. Carlos, gracias por la respuesta. Otra vez lo vamos a hacer con más tiempo, pero en el piso. Y vamos a ver si lo hacemos con los dos autores. Claro, a ver si somos mejores. Le vamos a preguntar si somos mejores al fútbol o el Gran Bonete en Argentina, claro. ¿No? Porque no se sabe. Exacto. Te agradezco el tiempo, Carlos. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y le recomendamos este libro, Conurbano Salvaje, realmente muy recomendable. Nosotros nos quedamos sin tiempo, Javi. Sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves que viene a las 9 aquí por Somos. A las 9. Chao.